Hola alumnos, bienvenidos a esta clase. Hoy se abordará el tema estructura de la organización. Retomando consideraciones de la organización abordados en clase, observamos que el concepto de organización puede ser considerado como entidad y como actividad. Al analizar el concepto como entidad, volviendo a recordar, nos referimos a una unidad social que desarrolla actividades aplicando recursos para alcanzar ciertos objetivos. Por otro lado, cuando hablamos de organización como actividad, estamos relacionando el concepto al acto de coordinar, disponer y ordenar los recursos disponibles y las actividades necesarias para lograr los fines propuestos. Por ejemplo, distribuir las tareas, establecer el organigrama, asignar roles y funciones. En este sentido, el término de organización supone una estructura intencional y formal de funciones o puestos según Harold Kuhn. Por lo tanto, se dice que organizar es un proceso que los gerentes diseñan las estructuras de una organización, ya que define el trabajo que se necesita realizar y crean una estructura que permiten que estas actividades se complementen eficiente y eficazmente. Ahora bien, ¿qué relación tiene la organización con el concepto de estructura organizacional? Pues bien, por estructura se entiende como el patrón establecido de relaciones entre los componentes o partes de la organización, cuya finalidad es establecer un sistema de papeles que desarrollan los miembros de una actividad para trabajar juntos de forma óptima para alcanzar los objetivos propuestos. Como observamos, es un concepto abstracto, pues la estructura se ve reflejada en un patrón de tareas que implica la función de organizar, distribuir y estructurar el trabajo para cumplir con los objetivos de la organización. Concepto implícito dentro de lo que llamamos estructura que visualmente se observa en un organigrama. Ahora bien, para poder comprender este análisis es importante resaltar estas diferencias entre organización formal y organización informal. Ahora, cuando hablamos de organización formal, hablamos de una estructura planeada que se representa en relaciones esquematizadas entre los componentes encargados de cumplir los objetivos de la empresa. Establece un marco de referencia general y describe ciertas funciones y responsabilidades prescritas y las relaciones entre ellas. La organización informal, por el contrario, se da en la red de relaciones interpersonales que surgen cuando los individuos se asocian entre sí. Como observamos en esta imagen, claramente se evidencia tanto la organización formal como informal, donde la formalidad está visualizada en el organigrama y la informal en las marcas o interacciones que se visibilizan por las actividades o acciones externas que realizan y se relacionan los trabajadores dentro de una organización. Por tanto, la estructura representa el modo en que la empresa ha decidido dividir las tareas y coordinar las actividades. Como sabemos, para optimizar el esfuerzo del personal, las empresas tienden a seguir o a agrupar los puestos de trabajo en distintas unidades. Estas agrupaciones reciben el nombre de departamentalización o divisiones y según la forma en que se produzcan, podemos hablar de distintos modelos de agrupación. Pero también las interacciones entre los miembros de la organización, ya sean grupos de amistad, de poder, estatus, como vemos, las organizaciones informales no aparecen en el organigrama. También conforman la estructura de la empresa, por lo que a partir de allí se infiere la existencia de una estructura en la que confluyen lo formal y lo informal. Por tanto, podemos sintetizar diciendo que el concepto de estructura organizacional se define como el patrón de relaciones y obligaciones formales, el organigrama de la organización, más la descripción o guías de puestos. La forma en que las diversas actividades o tareas
son asignadas a diferentes departamentos y o personas de la organización. Acá hacemos referencia de la diferenciación. La forma en que entre las diversas actividades separadas son coordinadas, es decir, integración. Las relaciones de poder, estatus y jerarquía dentro de la organización establecidas en un sistema de autoridad. Las políticas, los procedimientos y controles formales que guían las actividades y relaciones de la gente con la organización. Aquí hablamos de un sistema administrativo. Por otro lado, dentro de la estructura también se observan niveles organizacionales a los cuales también se los conoce como tramos de administración. El tramo de administración está estrechamente relacionado con la estructura jerárquica y la departamentalización. Aquí se hace hincapié en las relaciones de superior-subordinado que permiten la integración del sistema de actividades. Ahora bien, para poder comprender mejor, analicemos el principio de tramo de administración. Este principio se relaciona con el número de subordinados que puede supervisar efectivamente un superior, y esto reside en las limitaciones del tramo de administración, es decir, en los niveles organizacionales que un administrador puede supervisar efectivamente, el cual varía en cada situación, según las relaciones entre el ámbito de la gestión y los niveles organizacionales. Así observamos un ámbito amplio de administración que se relaciona con pocos niveles organizacionales, como vemos en esta imagen. En esta imagen claramente se visualiza un tramo amplio. A su vez, en el siguiente gráfico observamos un ámbito estrecho, donde se visualiza un número amplio de niveles organizacionales que están asociados a un tramo estrecho. Allí vemos que hay una estrecha supervisión, muchos niveles administrativos, lo cual puede generar altos costos mantener estos niveles. Por ello, para diseñar los niveles organizacionales es preciso considerar estos aspectos: tamaño de la organización, actividad a la que se dedica, números de empleados a cargo y la división de actividades. Lo que implica, por un lado, contar con el dinero suficiente para afrontar los costos gerenciales y, por el otro, ver si se justifica por la actividad que desarrolla establecer niveles estrechos o amplios. Por ello es necesario analizar la lógica por la cual se va a organizar la empresa, proceso que consiste en los siguientes pasos. Primero, se establecen los objetivos, las políticas de apoyo, se identifican y se analizan las actividades y se clasifican según las necesidades para alcanzar los objetivos, se agrupan esas actividades a la luz de esos recursos humanos y materiales disponibles, se delega en la cabeza de cada grupo la autoridad necesaria para desempeñar las actividades y unir los grupos de manera horizontal y vertical mediante las relaciones de autoridad y los flujos de información. En el siguiente cuadro podemos visualizar estos pasos en mayor detalle. Por lo tanto, observemos como a modo de síntesis esta imagen donde marcan claramente los ámbitos estrechos y los ámbitos amplios. ¿Qué sucede en cada situación? Los que nos va a permitir tomar mejores decisiones. Por tanto, para ir sintetizando, se puede decir que la estructura y el proceso de organizar requieren que se conformen diversos elementos fundamentales: los objetivos y los planes, porque de ellos se derivan las actividades; la autoridad para la administración de la empresa; el ambiente que la rodea; establecer su diseño para funcionar, pues como vemos, la organización está dotada de personal, la agrupación de actividades y relaciones de autoridad de su estructura, donde se debe considerar las limitaciones y las costumbres de las personas. Como vemos, la estructura implica tanto lo formal como lo informal, los tramos, las relaciones, y de ello dependerá cómo se va a departamentalizar
esta empresa. Para seguir con esta clase, les dejo este link para ver el video, que a partir de allí y de la lectura de la clase deberán realizar las actividades y las consignas subidas en el aula.